Buenas tardes. En nombre de la Defensoría del Consumidor, les damos la más cordial bienvenida a este webinar, en el cual compartiremos con ustedes el marco normativo de protección al consumidor aplicable a los establecimientos que comercializan alimentos y bebidas. Este webinar será impartido por la licenciada Ámbar Rico, jefa de la Unidad de Inspecciones de la Defensoría del Consumidor. Los temas a desarrollar en este webinar son: disposiciones generales de la Ley de Protección al Consumidor, productos vencidos, productos sin fecha de vencimiento y las infracciones y sanciones aplicables. El webinar tiene como objetivo dar a conocer las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor aplicables a los establecimientos que comercializan alimentos y bebidas, siempre relacionados a los productos vencidos, productos sin fecha de vencimiento y sus respectivas infracciones y sanciones. Sin más, dejo con ustedes al licenciado Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, quien se dirigirá a ustedes para brindarles las palabras de bienvenida a este evento virtual. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto poderles saludar. Qué bueno que nos puedan estar acompañando. Estamos muy contentos de iniciar un nuevo ciclo de los webinars que la Defensoría del Consumidor viene brindando. Estamos iniciando el mes de septiembre y hoy tenemos la oportunidad de poder compartir con diferentes empresas del sector de alimentos, ¿verdad? Un sector que tiene una gran importancia, que ha estado bastante activo incluso en el periodo de la cuarentena y la emergencia nacional. Y hoy en día, con la reapertura económica, con mucha más razón, tenemos que prestarle una serie de atenciones a disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor. Sabemos que como empresas que brindan este tipo de servicios a los usuarios, poder garantizar el derecho a la salud, el derecho a la seguridad en el consumo, es algo hoy más que nunca importante. Y nuestra institución ha estado pues presente. Hemos estado presente a efectos de poder garantizar un consumo seguro en ambientes en los cuales se les pueda garantizar a los usuarios todas las medidas de bioseguridad, de distanciamiento tan importantes. Y hoy en día pues queremos tratar con ustedes en este taller precisamente las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor relacionada al producto vencido y también al producto de fecha sin vencimiento. Este es un esfuerzo que abarca de parte de la Dirección de Vigilancia del Mercado el poderles brindar toda una serie de conocimientos que vengan a reforzar aquellas medidas que ustedes internamente vienen tratando precisamente en estos dos componentes tan importantes. Igualmente vamos a hablar de disposiciones generales de la Ley de Protección al Consumidor y también del régimen de infracciones y sanciones que está establecido en nuestra Ley de Protección al Consumidor. Así que esperamos que sea de mucha utilidad el conocimiento y sobre todo poder escuchar de ustedes las preguntas, las consultas que puedan tener en este tema. Para nosotros pues es parte de la nueva dinámica de la Defensoría del Consumidor, de poder fomentar todas estas disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor para elevar, ese es un gran objetivo, elevar los niveles de cumplimiento de parte de todos los proveedores y en este caso pues del sector de alimentos y bebidas. Así que sin más, agradecerles por su atención y también les adelanto que la próxima semana vamos a continuar con este esfuerzo, un esfuerzo en el cual pues estaremos también tratando en 3 webinars seguidos otras temáticas bien importantes para el sector de alimentos y bebidas y de esa manera en este marco de la reapertura económica poder seguir adelante. Finalizo pues nada más agradeciéndoles y esperando que este espacio que nos permiten compartir con ustedes sea, reitero, de mucha utilidad y también pues agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos da de contar con la vida y sobre todo en este periodo que nos encontramos, pues seguir confiando en Él para seguir adelante en nuestras actividades que día a día pues estamos desarrollando en nuestras empresas, en nuestras oficinas. Así que no bajen la guardia, mantengan pues todas las medidas siempre presentes, esperando que esta situación de reapertura económica nos permita ir recuperando nuestra economía, ir recuperando todos los niveles de empleo y de ingresos tan importantes y sobre todo como institución
que ustedes puedan contribuir a el respeto de los derechos de los consumidores, que es algo tan importante. Así que muchísimas gracias y también pues deseo agradecer a todo el equipo de vigilancia de mercado, de ciudadanía y consumo, de la gerencia informática de la Defensoría, por la organización de este tipo de eventos que son muy útiles, ¿verdad? Sobre todo en este formato virtual que hoy nos encontramos. Muchísimas gracias y bueno, les dejo ya con la ponente de este tema, que es la licenciada Ámbar Rico. Ella es pues abogada de la República y es nuestra jefe de la unidad de inspección, que conoce ampliamente este tema y será pues un gusto que ella pueda compartir con ustedes. Así que Ámbar, te dejo acá para que puedas continuar con el webinar. Muchas gracias, licenciado Salazar. Esta tarde les vamos a hablar sobre las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor. Este es el primer webinar en el marco de 3 webinars consecutivos, como bien lo decía el licenciado Salazar. Se va a estar realizando uno cada viernes en el marco normativo de protección al consumidor aplicable a los establecimientos de alimentos y bebidas. Estos webinars los hemos diseñado para incentivar a todos los proveedores de alimentos y bebidas al cumplimiento de la LPC y que ellos sepan cómo aplicarla y cómo es que la Defensoría del Consumidor la aplica en su procedimiento de inspección. El segundo webinar, que estará a cargo del licenciado Orsi Quintanilla, será el de etiquetado en castellano, en precios a la vista y constatación de precios. Y el último webinar hablará sobre la obstaculización, sanciones y el protocolo de inspección. Esta tarde, dentro del webinar, vamos a implementar una dinámica. Les pediremos a todos que voten a través de una página web sobre algunas preguntas que se van a estar realizando. Y al finalizar la actividad, les vamos a solicitar que activen sus cámaras para tomar una captura de pantalla de todos los participantes esta tarde en el webinar. Sin más, empiezo con mi ponencia sobre las disposiciones generales de la LPC en productos vencidos, productos sin fecha de vencimiento y sanciones aplicables en este sector. Licenciada Ámbar, tiene cerrado el micrófono. Gracias. Gracias, Evelyn. Como les decía, en esta tarde vamos a compartir el contenido de disposiciones generales, productos vencidos, productos sin fecha de vencimiento e infracciones a la Ley de Protección al Consumidor. Les vamos a pedir que participen en la dinámica entrando a la página de menti.com, introduciendo el código 6320524, en el cual se contestará la pregunta: ¿qué tanto sé sobre los derechos de las personas consumidoras establecidos en la Ley de Protección al Consumidor? También pueden accesar mediante el link que se está compartiendo ahorita en el chat de la plataforma. En estos momentos estamos viendo que han participado 4 de nuestros asistentes, dentro de los cuales el 80% nos dicen que conoce poco y el 20% dice que conoce mucho sobre los derechos de las personas consumidoras. Es que estamos en una charla con la Defensoría. Entonces se fue para allá. Estamos en una charla con la... Entonces, entonces se fue para allá. ¿Están ahorita ustedes? Bueno, como podemos ver, de los participantes, el 80% nos decía que conocía poco sobre
los derechos de los consumidores. A continuación, iniciaremos con las disposiciones generales de la Ley de Protección al Consumidor. Dentro de la Ley de Protección al Consumidor tiene como principal objetivo procurar el equilibrio, la certeza y la seguridad jurídica entre las relaciones de los proveedores con los consumidores. La Ley de Protección al Consumidor cuenta con los sujetos, el proveedor y el consumidor, como lo describe el artículo 3 de la ley. Y nos describe que es consumidor toda persona natural o jurídica que adquiere, utilice o disfrute los bienes o servicios o bien reciba la oferta de los mismos, cualquiera que sea, ya sea de carácter público o de carácter privado, ya sea de forma individual o colectiva, de quienes los producen, comercializan y facilitan y suministran. Y que es un proveedor para la Ley de Protección al Consumidor. Son todas las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que desarrollan la actividad de producción, fabricación, importación, suministro, distribución, alquiler, facilitación o comercialización de cualquier bien o servicio disponible dentro del mercado. Como les explicaba al inicio, la Ley de Protección al Consumidor regula las relaciones de consumo. Para que se dé la relación de consumo existen dos elementos, uno subjetivo y uno objetivo. El elemento subjetivo es aquel acto jurídico relativo a la distribución, venta o cualquier otra forma de comercialización de bienes o servicios, y el elemento objetivo son las partes de las que ya hablábamos antes, el consumidor y el proveedor. Ellos conforman el elemento objetivo de la relación del consumo. ¿Qué es una relación del consumo? Bueno, para que se dé una relación de consumo, debe de existir un consumidor y un proveedor teniendo una relación, ya sea de dar un bien o servicio, dar, vender o donar un bien o servicio. Eso se resumiría una relación de consumo. La Defensoría del Consumidor es la institución del Estado que se encarga por velar por los derechos e intereses de los consumidores, y sus competencias están establecidas en el artículo 58 de la Ley de Protección al Consumidor. Y siguiendo en concordancia con el objetivo de la ley, una de sus principales competencias es velar por los derechos e intereses de las personas consumidoras. También una de las principales competencias de la Defensoría del Consumidor está estipulada en el artículo 58, letra F, que es realizar inspecciones, auditorías y requerir información de los proveedores. Esta competencia la desempeña la unidad de inspecciones, que pertenece a la Dirección de Vigilancia de Mercado. Y en concordancia con esta competencia es que se realizan todas las inspecciones. También la Defensoría del Consumidor tiene otra competencia, la cual se encuentra estipulada en el artículo 58p, que es fomentar en los proveedores la adopción de normas políticas orientadas a prevenir las infracciones de la ley. Y en el marco de esta competencia es que estamos impartiendo este tipo de talleres para fomentar en los proveedores el conocimiento de la Ley de Protección al Consumidor y así evitar que se den incumplimientos a la ley. En estos momentos vamos a iniciar a ver otro capítulo de la Ley de Protección al Consumidor, la cual es una de nuestras principales funciones, velar por el cumplimiento de los derechos. Los derechos de los consumidores se encuentran estipulados en el artículo 4 de la Ley de Protección al Consumidor. Uno de ellos es que todos los consumidores tienen derecho a recibir del proveedor una información
completa, precisa, veraz, clara y oportuna. ¿Cómo se hace valer este derecho? Bueno, esto se da en la vida cotidiana del comercio, que los proveedores establezcan los precios completos de los productos. Ese podría ser un ejemplo, y que luego no le digan al consumidor que tiene que sumarle algo adicional, sino que se publique aquel precio que efectivamente va a pagar el consumidor. Otro derecho que tienen los consumidores es a ser protegidos contra la publicidad engañosa o falsa. ¿Qué es la publicidad engañosa o falsa? Pues está comprendida en el artículo 31 de la Ley de Protección al Consumidor. Los invito, pueden descargar la Ley de Protección al Consumidor del sitio web de la Defensoría. Ahí está a disposición de todos de forma gratuita. Y el proveedor tiene derecho a ser protegido contra la publicidad engañosa o falsa, que es toda aquella publicidad que nos puede conducir a un error o engaño, ya sea por falta o omisión de información. Como decir que está en oferta toda la tienda cuando en realidad solo son algunos artículos seleccionados los que en realidad tienen oferta. Ese es un ejemplo de este derecho. Otro de los derechos que tienen los consumidores es a adquirir los bienes o servicios en las condiciones o términos que el proveedor ofertó públicamente. Es decir, que si, por ejemplo, en una venta de comida rápida ofertamos que es al 2x1 cualquier combo de comida, pues tiene que ser cualquier combo de comida y no que al momento de adquirir esta promoción nos diga que no era así. Otro de los derechos que tienen los consumidores es a elegir libremente y a recibir un trato igualitario. Como todos sabemos, en nuestro país no se permite la discriminación. Todas las personas son iguales ante la ley y los consumidores deben de recibir un trato igualitario y no recibir ningún tipo de discriminación por su estrato social, origen étnico o estatus económico. Al igual, todos los consumidores tienen derecho a reclamar y recibir una compensación por no haber recibido los bienes y servicios de la forma en la cual fueron ofertados. Otro de los derechos de los consumidores es ser protegidos de cobros por bienes no entregados o servicios no prestados. Es decir, que nadie puede cobrarle a un consumidor un servicio al cual no prestó. En dado caso, no se haya podido prestar el servicio por A o B razón, tendrá que ser devuelto este pago o compensado de una otra forma. Igualmente, entregar los bienes de la forma en la cual fueron ofertados. También los consumidores tienen derechos a ser protegidos de prácticas abusivas. Las prácticas abusivas están contempladas en la Ley de Protección al Consumidor en el artículo 18 de la LPC. Como les decía, les invito a que descarguen la ley desde nuestro sitio web para que puedan tener una mejor ilustración sobre los mismos. Pero ¿cuál puede ser una práctica abusiva? Compartir información confidencial o crediticia del consumidor sin previa autorización del mismo. Ahora los invito a que participen nuevamente en la dinámica de contestarnos una pregunta. La pregunta es, como proveedor, ¿es mi obligación colocar en el establecimiento el cartel de los derechos de las personas consumidoras? Les pido que ingresen a menti.com o a través del enlace que se ha publicado en el chat de este webinar.
Vamos a ver en estos momentos las estadísticas. Han participado 8 proveedores, 9 proveedores, los cuales todos opinan que sí es obligación del proveedor colocar en el establecimiento los carteles de derechos de los consumidores. Muchas gracias por participar. Vamos a seguir con nuestra ponencia. A continuación, les voy a comentar sobre las obligaciones de los proveedores. Las obligaciones de los proveedores se encuentran establecidas en el artículo 7H de la Ley de Protección al Consumidor, y una de las principales obligaciones que tienen los proveedores es proporcionar a la Defensoría del Consumidor la información que ésta le requiere para cumplir eficientemente sus funciones. También, al incumplir con esta obligación, los proveedores pueden recaer en una falta que se llama obstaculización de la información. Como bien lo decíamos en la pregunta que estábamos planteando anteriormente, antes de comenzar este apartado, una de las obligaciones de los proveedores es tener a disposición de los consumidores los derechos los carteles de los derechos de las personas consumidoras. Esto es obligatorio, sobre todo en el sector de alimentos y bebidas, deben de estar a disposición de los consumidores. A continuación, iniciamos con la parte que nos ha traído a este webinar. Y es las disposiciones en relación a las fechas de vencimiento, las cuales están planteadas en el artículo 14 de la LPC, la cual nos dice que está prohibido ofrecer al público, donar o poner en circulación a cualquier otro título toda clase de productos o bienes con posterioridad a la fecha de vencimiento o cuya masa, volumen, calidad o cualquier otra medida especificada en los mismos se encuentre alterada. Esto quiere decir que un producto tampoco puede tener tachaduras o enmendaduras en la fecha de vencimiento que está en el producto o en la etiqueta complementaria del mismo. El Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado General de Alimentos previamente envasados nos define como fecha de vencimiento, que es la fecha en que termina el periodo durante el cual el fabricante garantiza los atributos de la calidad del producto que normalmente esperan los consumidores, siempre y cuando haya sido almacenado en las condiciones indicadas por el fabricante. Después de esta fecha, no se consideran aptos para la comercialización, ya sea porque los productos ya no tienen las propiedades o atributos que que tenía originalmente el producto, o porque este producto puede ser dañino para la salud. Y es por eso que los alimentos tienen un periodo de caducidad. Y esto es por el derecho a la salud de los consumidores. Asimismo, la guía para la interpretación del Reglamento Técnico Centroamericano General de los Alimentos previamente envasados nos dice que la fecha de vencimiento debe de ser colocada directamente en el producto por el fabricante. Se permite que en casos que un producto importado no indique tal fecha, que la información sea colocada por el envasador o el importador. En ningún caso, cuando se requiere ajustar el formato de la fecha original a la exigida del RTCA, no debe ser cubierta por una pegatina o etiqueta complementaria. Es decir, que aunque este producto sea importado y se haya colocado una etiqueta complementaria
para poder ponerle la fecha de vencimiento o los ingredientes en idioma castellano, porque es un producto importado que no cuenta con una fecha de vencimiento en español, esta etiqueta complementaria no puede tapar la fecha de vencimiento que originalmente ha colocado el fabricante. La fecha de vencimiento se puede declarar de diferentes formas, como lo estipula el Reglamento Técnico Centroamericano, que se colocará utilizando las siguientes frases o abreviaturas. Se puede colocar como fecha de vencimiento, consumirse antes de, vence, fecha de caducidad, expira el, EXP, que es la abreviatura de expira, BTO, que es la abreviatura de vencimiento, vence, solo la B, CAD, que es la abreviatura de caducidad, VEN, que es otra forma de escribir vencimiento, o cualquier otra frase que indique claramente que al consumidor que la fecha de este producto ha expirado o caducado. Asimismo, se detallan las frases anteriormente detalladas, pueden ir acompañadas seguidamente de la fecha en números. Una referencia del lugar donde aparezca la fecha. Es decir, que si la fecha no nos cabe por completo en alguna parte del producto, puede decir, véase al final de la etiqueta o véase el envase. Acá están colocados algunos ejemplos de cómo se puede colocar la fecha de vencimiento. Aquí vemos una abreviatura, BTO de vencimiento, el 29 del 9 del 20, consumir antes de, caduca ver fondo de la botella. Esta es una de las frases de referencia cuando no podemos colocar la fecha de vencimiento en el espacio de la etiqueta. Caduca ver cuello de la botella, vence, expira. Estas son algunas de las formas en las cuales se puede colocar la fecha de vencimiento en el producto. La fecha de vencimiento consta por lo menos de las siguientes partes, que es la frase de vencimiento, caducidad o su abreviatura, el día, el mes y el año. Tiene que tener todos estos elementos. Si su duración es más duradera que un año, puede aparecer mes y año y se entenderá que la fecha de vencimiento es el último día del mes que se menciona en el envase. De igual forma, la fecha consta por lo menos, como les decía, de mes y año, cuando esto indica que su vencimiento solo se presenta el año, bastará indicarlo cuando, en caso que se exprese las 4 cifras. Expira el 20 del 21. Si esto es, por ejemplo, en el mes de diciembre, bastará que se indique solo el año y sabremos que se vence al finalizar este año. El día, el mes y año deberán declararse en orden numérico, no codificado ni separado por guiones. Puede separarse por guiones, por puntos o barras inclinadas. Son las diferentes formas de poder estampar en los productos la fecha de vencimiento, entendiéndose siempre que la primera serie de números será el día, la segunda el mes y la última el año de vigencia del producto. Podrá indicarse el mes con letras, inclusive en forma abreviada,
en forma de 3 letras. Además, se permitirá el uso de espacios y en caso de que la fecha se exprese en forma alfanumérica, podrá no requerirse ninguna separación. Esto quiere decir que si estampamos en nuestros productos la fecha en forma alfanumérica, todo puede ir seguidos y no habrá necesidad de dejar ningún espacio o seguido de puntos, guiones o plecas entre día, mes y año. Acá abajo podemos ver un ejemplo de una fecha de vencimiento en forma alfanumérica. Se permite cambiar el orden del día y el mes siempre y cuando este esté expresado en letras en sus abreviaturas. Es decir, solo si la fecha está en forma alfanumérica, vamos a poder expresar el mes y el día, ya que en caso contrario, esta fecha estará estipulada en un idioma diferente al castellano. No se requerirá la indicación de fecha de vencimiento, duración o caducidad para los siguientes productos. Acá vemos unos ejemplos. Todo esto está estipulado, recordemos, en el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado General de Alimentos y Bebidas. Por ejemplo, no es obligatoria su indicación en los vinos, licores, vinos espumosos, vinos aromatizados, vinos de fruta y vinos espumosos de fruta. Tampoco será obligatoria la fecha de vencimiento en las bebidas alcohólicas que contengan arriba del 10% o más de volumen de alcohol. Tampoco en productos de panadería y pastelería que por lo general se consuman dentro de las 24 horas siguientes a su fabricación. Los invito a que también, si les van surgiendo dudas a través de la ponencia, pueden escribirlas dentro del chat. Así al final de la exposición podremos ir resolviendo todas las dudas o preguntas que hayan surgido a lo largo de la exposición. Tampoco se requerirá fecha o indicación de la fecha de duración, vencimiento o caducidad en los vinagres, en la sal de calidad alimentaria, azúcar sólido, ni tampoco en los productos de confitería consistentes en azúcar aromatizados y o colorantes y gomas de mascar. Para el caso de los azúcar sólidos y la sal de calidad alimentaria, en El Salvador y Honduras se exigirá la inclusión de la fecha de vencimiento. Esta es una excepción que tiene el Reglamento Técnico Centroamericano. El Tribunal Sancionador en el expediente 771 del año 2010 estableció el criterio sobre que la fecha de vencimiento constituye un dato integrante al derecho de la información de los consumidores. Como lo veíamos al inicio en los derechos de los consumidores, es un derecho del consumidor recibir la información clara, precisa, veraz y oportuna. Y la fecha de vencimiento es un claro ejemplo de este derecho. Es decir, tengo que ver la fecha de vencimiento en el producto al momento que lo voy a adquirir para saber cuánto tiempo tengo para consumirlo y de esta forma también proteger mi salud. Es de vital importancia específicamente para los productos alimenticios y otros que puedan incidir en la salud humana. Este es un criterio que sentó el Tribunal Sancionador en el año 2010. También en esa misma resolución, el Tribunal Sancionador siguió estableciendo dentro de su criterio que producto vencido, estos pueden perder la calidad y las condiciones que ellos esperan en su consumo. El hecho de poder consumir en algunos casos podría poner en riesgo el organismo de las personas, es decir, la salud.
Las personas que los consuman llegarían incluso a sufrir ciertos quebrantamientos de la salud a consecuencia de ellos. Ahora que sabemos un poco más sobre cómo se establecen las fechas de vencimiento y cómo deben de estas estar plasmadas en los empaques, los invito a contestar la siguiente pregunta. En la etiqueta de los alimentos y bebidas, ¿es válida la fecha de vencimiento en otro idioma distinto al castellano? Los invito a que entren nuevamente a Menti y puedan colocar el código 1091540 o ingresar a través del link que ya se ha publicado en el chat. Acá vamos viendo cómo se va actualizando los participantes que van respondiendo y las respuestas que van dando. Hasta el momento, todos nuestros participantes opinan que no es válido que en una etiqueta se ponga una fecha de vencimiento en un idioma diferente al castellano. Como podemos observar, la totalidad de nuestros participantes nos han dicho que no es válido que la etiqueta de un producto se encuentre en un idioma diferente al castellano. Y es por ello que la Defensoría del Consumidor, muchas veces que se les han hecho inspecciones, seguramente a nuestros participantes en este webinar, se les ha estipulado en un formulario que se llama Producto sin fecha de vencimiento. Y esto es que al estar en otro idioma, la fecha de vencimiento prácticamente no existe para nosotros. ¿Por qué? Porque no se puede leer. El promedio de nuestra población no podría saber que ese producto ha caducado o no. Y estas son las características, como ya lo veíamos en el RTCA, nos dice que debe de ser una etiqueta en castellano, la forma en la que se puede poner, anteponiéndole varias abreviaturas que ya veíamos o cualquier otra frase que nos dé a entender que este producto ha sido vencido, que tiene que ser día, mes o año, o cuando solo se coloca año, entenderíamos que se vence el último mes del año. Las características de los bienes y servicios, esta es un derecho a la información. Como les decía, la información tiene que estar en castellano de forma clara, veraz, completa y oportuna, especialmente en las fechas de vencimiento. Como ya lo veíamos en el criterio que había sentado el tribunal sancionador, esta debe de estar establecida en forma clara, veraz y oportuna, y es para salvaguardar tanto el derecho a la información de los consumidores como el derecho a la salud. El envasado y empaquetado de los productos puede incidir en la salud. Por ejemplo, los envases o empaques de medicinas, alimentos y bebidas y cualquier otro producto perecedero. Todos estos productos que vemos en pantalla es obligación que deben de contar con una fecha de vencimiento cierta. Esta información tiene que estar en idioma castellano y estar establecida en una forma clara. Hasta aquí está todo claro, me he dado a entender en todos los puntos, o si alguien tiene alguna duda o consulta puede hacérmela saber a través del chat para poder ir solventando y evacuando las dudas que hayan surgido a través de esta pequeña ponencia. Mientras pueden escribir todas sus consultas, vamos a continuar hablando sobre las infracciones a la Ley de Protección al Consumidor. Como ya lo habíamos visto, el producto vencido se estipula en el artículo 14 de la Ley de Protección al Consumidor, así como el producto sin fecha de vencimiento en el artículo 27 y 28 de la Ley de Protección al Consumidor,
y estos pueden ser infracciones muy graves. Ofrecer al consumidor bienes o productos vencidos cuya masa, volumen o cualquier otra medida especificada en los mismos se encuentre alterada. El incumplimiento de los requisitos del etiquetado y de los productos de acuerdo a lo que establece el artículo 28. Ambos incumplimientos son infracciones muy graves. Y es por ello que la Ley de Protección al Consumidor lo sanciona con hasta 500 salarios mensuales urbanos de la industria. Esto quiere decir que la infracción muy grave puede llegar a ser de hasta $152,085 en multa. Como les decía, es una infracción muy grave, ya que esta puede atentar contra la salud y la integridad física de un consumidor, ya que podemos dañar mucho la salud de las personas consumidoras. Este año, entre enero y agosto, hemos realizado 1,226 inspecciones en alimentos y bebidas. Esos datos son hasta el 19 de agosto. Y podemos ver que el 84.10% de los proveedores inspeccionados cumplieron con las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor. Este 84.10% representan 1,031 proveedores. Y el 15.9%, que son 195 proveedores, incumplieron alguna de estas disposiciones de las cuales hemos hablado durante esta tarde. Es decir, que se les encontró algún producto vencido o sin fecha de vencimiento. En estas 195 inspecciones que resultaron con algún tipo de incumplimiento, encontramos 4,706 productos vencidos, dentro de los cuales los 4 principales productos o productos con mayor tipo de reincidencia se encontraron fueron los sabrosadores y especias, con 1,357 productos. Estos productos fueron encontrados principalmente en cocinas. Productos de panadería fueron 1,123 productos. Galletas y golosinas fueron 292 productos. Y hay 601 productos que son otros productos, aparte de los que hemos mencionado, pero dentro de estos otros productos se encuentran como siropes, colorantes, dulces o dulcitos de decoración que se ocupan en la repostería. Ese es el tipo de productos que están incluidos dentro de otros productos vencidos que se han encontrado. De igual forma, hemos encontrado 739 productos que no tenían fecha de vencimiento o que esta fecha de vencimiento estaba en un idioma diferente al castellano. Fueron 322 bebidas no carbonatadas, 86 bebidas carbonatadas, 163 otros productos, dentro de los cuales se encuentran productos de repostería y 66 bebidas en polvo. Durante el año 2019, el Tribunal Sancionador sancionó a 145 proveedores por poner a disposición de los consumidores productos vencidos. Y el monto total de multas de $3,345.54. Y 5 proveedores sancionados por poner a disposición de los consumidores productos sin fecha de vencimiento. Y este monto asciende a $2,229.40,
como un monto total de la multa interpuesta por el tribunal sancionador. Acá les dejo todos los accesos mediante los cuales se pueden poner en contacto con la Defensoría del Consumidor ante cualquier duda o consulta. Lo pueden hacer a través de la página web defensoría.gov.sv. También pueden interponer denuncias a través de esta página. Nuestro WhatsApp 7860-9704, mediante el cual los atendemos para resolver cualquier denuncia o consulta, nuestro 910 y el Twitter Defensoría 910, mediante el cual se pueden poner en contacto con cualquiera de las unidades de la Defensoría. Así también se pueden comunicar con la unidad de inspección, ustedes como proveedores, si tienen dudas de algún procedimiento que se está llevando a cabo en sus establecimientos. Sin más, en estos momentos les voy a solicitar, antes de pasar a la fase de preguntas y respuestas, les voy a solicitar a todos los participantes que en estos momentos activen sus cámaras para poder hacer la captura de pantalla o la toma de todos nuestros participantes. Licenciada, no se le escucha, otra vez tiene el micrófono apagado. Les decía que también pueden hacer sus preguntas a viva voz. Si ustedes gustan, pueden pedir la palabra y pueden hacernos las preguntas que hayan surgido durante la ponencia. Muchas gracias a todos por activar la cámara. En estos momentos lo voy a dejar con la licenciada María Fernanda Aguilera, quien es la técnico legal de la Dirección de Vigilancia de Mercado, para que solvente todas las dudas que han surgido a lo largo de la ponencia. Hola, buenas tardes. Esperando que este webinar haya sido de provecho para todos ustedes. Nos da gusto pues conocerlos, ya sea por este medio virtual, ¿verdad? Gracias por atender la invitación que les realizamos. Abrimos el espacio para contestarles todas sus dudas. En el chat ya tenemos una consulta, procederemos a darle respuesta. Si alguien más tiene consultas, dudas o inquietudes acerca de los temas que hemos abordado, pueden hacerlas llegar a través del chat o pues nos piden la palabra a través de su micrófono y nos formulan la interrogante que tengan. Nos preguntan, ¿existe responsabilidad para una tienda o mini súper de los que encontramos en colonias que comercialicen productos que no contengan fecha de vencimiento? Esto nos lo consulta la usuaria Victoria Oliva. Bien, como mencionaba la licenciada Ámbar Rico, a lo largo de la presentación ustedes pueden descargar la Ley de Protección al Consumidor que está disponible en la página web y pues pueden consultar el artículo 28. Este artículo nos detalla que es obligación de todo productor, importador o distribuidor de productos alimenticios, bebidas y medicinas y otros que puedan incidir en la salud de las personas, deben de cumplir estrictamente con las normas de la LPC, el Código de Salud, entre otros. Pero en el segundo inciso nos indica que se deben de imprimir en el envase o empaque de las medicinas, alimentos, bebidas o cualquier otro producto perecedero la fecha de vencimiento de los mismos.
También el artículo 35 lo pueden consultar y este nos habla de la responsabilidad solidaria de los proveedores. Este artículo nos detalla que las acciones u omisiones de quienes producen, importan, suministran o comercializan o facilitan productos o servicios que causen daños o perjuicios a los consumidores darán lugar a la responsabilidad solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Si tiene responsabilidad el propietario de una tienda o de un mini súper que esté comercializando productos que no cuente con una fecha de vencimiento, basándonos en este artículo, porque le aplica la responsabilidad solidaria. Porque como proveedor, la ley entiende que usted ya conoce todas estas disposiciones. Si recordamos, hay un principio legal que nos dice que no se puede alegar ignorancia a la ley. Entonces, como proveedores, se presume que todos conocen la ley de protección al consumidor y usted es sabedor que si un producto que usted está comercializando no tiene fecha de vencimiento, entonces usted es responsable de ese producto porque lo ha puesto a disposición de los consumidores. Usted con solo el hecho de tenerlo en su tienda y tenerlo a disposición del consumidor, ofrecerle ese producto, usted ya está incumpliendo la LPC y los artículos que les he mencionado, el 28, el 27 y el 35. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede habilitar su micrófono y pues le daremos respuesta. O también pueden formular las preguntas a través del chat. Recuerden los temas que hemos abordado, fue productos vencidos, productos sin fecha de vencimiento, las infracciones y las sanciones respectivas. También hemos hablado de las disposiciones generales de la Ley de Protección al Consumidor. El siguiente webinar que vamos a desarrollar la próxima semana sería el día viernes 11 de septiembre. En este vamos a abordar otros temas que complementan los que hemos tocado este día. En ese webinar hablaremos sobre el etiquetado en castellano. Si se recuerdan, ahora hablamos de que no es válida la fecha de vencimiento consignada en un idioma diferente al castellano, ¿verdad? Entonces, en ese tema, en ese webinar, vamos a abordar ya más específico toda esta prohibición u obligación de los proveedores de colocar la información en idioma castellano. También hablaremos en el tercer webinar, que será el viernes 18 de septiembre. En este hablaremos sobre la obstaculización a las funciones de la Defensoría del Consumidor y también les hablaremos del protocolo de inspecciones. Tenemos otra consulta. Carmen Lisset nos pregunta, una consulta. Piezas de productos enteras deben tener su fecha de vencimiento, pero si el producto ya no está entero, porque el producto se vende por libra u onza, debe tener fecha de vencimiento aunque no sea pieza entera. Si usted lo está poniendo a disposición del consumidor y es preempacado, usted debe de consignarle una fecha de vencimiento y establecerle la fecha de empacado. Estas fechas pueden ser consultadas también con el Ministerio de Salud, que ellos les establecen un rango de vigencia a los productos, las fechas de vencimiento, ¿verdad? Pueden consultarlo con ellos también, con el Ministerio de Salud, pero sí todo aquel producto que se haya desempacado, digámoslo así, y luego empacado para ser distribuido o puesto a disposición del consumidor, sí debe de ser consignada una fecha de vencimiento. Siempre cumpliendo con todos los requisitos, que hemos mencionado a lo largo del webinar. Es importante que el proveedor que va a elaborar estas bolsas por libra le traslade toda la información original del empaque grande, digámoslo así. Si es una bolsa, por ejemplo, de papitas, entonces, y usted va a preparar bolsas pequeñas de ese producto, entonces usted tiene que trasladar toda la información del paquete grande o de la caja hacia los empaques individualizados. Y de preferencia, o es más recomendable que usted guarde el empaque original para dar fe, o lo puede llevar a través de un libro de control en el que usted pegue las etiquetas y saber cuál producto
el que está comercializando. Sí que quede claro que se tiene que trasladar toda la información del empaque original. No se puede alterar, no se le puede alargar fecha, porque recuerden que a veces hay productos que, aunque ustedes les alteren la fecha, en la composición física se va a notar que ya no es consumible o no es apto para el consumo humano. Debe de colocársele el número de lote, la fecha de vencimiento y si tiene fecha de producción también colocársela. Si tienen otra consulta, pueden realizarla. Nos mencionan, hay un número mínimo de incidencias u observaciones a partir de las cuales podríamos ser sujetos a una multa. Bien, la Ley de Protección al Consumidor nos brinda un catálogo de infracciones a la ley, están en el artículo 42, las leves, en el artículo 43 las graves y en el artículo 44 las muy graves. Si nosotros encontramos algún tipo de incumplimiento, por ejemplo, encontramos un producto vencido, el acta de inspección es redactada. Entonces, si usted tiene un solo producto, nuestra obligación como Defensoría del Consumidor y como inspector es redactar el acta, porque hay incumplimiento, ¿verdad? Si ya tiene 2 productos, 3 productos, también se levanta el acta, es decir, un mínimo es un producto. Si tiene, por ejemplo, un producto que no tiene fecha de vencimiento, se redacta el acta. Es importante mencionar que el primer paso es la inspección. Después esa acta que se levanta durante la inspección es enviada a la dirección jurídica de la Defensoría del Consumidor. La dirección jurídica analiza el acta de inspección y si cumple con todos los requisitos de ley y si hay una posible infracción, esta unidad pues redacta una denuncia en contra del proveedor y esta es presentada ante el tribunal sancionador. Es entonces que se les notifica a ustedes como proveedores que hay un procedimiento sancionatorio en su contra. Recordemos que hasta este momento ustedes son inocentes. Hay presunción de inocencia y todas las infracciones son posibles infracciones. La Defensoría del Consumidor presenta pruebas y ustedes como proveedores también tienen el derecho de defensa y pueden presentar toda la prueba que pues ustedes consideren pertinente. Por ejemplo, facturas, testimonios, entre otros. Si el tribunal sancionador considera que sí hay infracción a la ley, pues lo va a multar. Las multas se establecen atendiendo diferentes criterios. Hay criterios, por ejemplo, toman en cuenta el tamaño de la empresa y la capacidad de pago. Porque si ustedes se fijan, la ley nos da un rango de multa. No nos dice, tiene que colocarle 500 salarios mínimos a todos, sino que es hasta 500 salarios mínimos. Entonces, ellos van a considerar el nivel de agravio que ustedes han causado como proveedores y pues en base o basados en eso va a establecer la multa. Otra consulta. Pueden activar sus micrófonos y pueden realizarnos pues las preguntas también de esta forma. Bien, si no tenemos más consultas, queremos agradecerles por su asistencia, por atender esta convocatoria y poder compartir nuestros conocimientos con ustedes, ¿verdad? Tenemos una pregunta más. Nosotros como consumidores podemos exigir al supermercado que sus productos tengan viñetas complementarias en productos importados o en productos con marcas que sabemos que son extranjeras. Nos lo consulta Adriana. Sí, nosotros como consumidores tenemos el derecho primero a reclamarle al proveedor. Pero también tienen otros canales de defensa, que es a través de la Defensoría del Consumidor. Usted como consumidora puede comunicarse con nosotros a través del 910, que es nuestro call center, o a nuestro WhatsApp, a Facebook, incluso ahora en Twitter, y nosotros tomamos los avisos de infracción. Y usted nos puede incluso enviar una fotografía y nos dice en el establecimiento X,
yo encontré este producto en el cual toda la información está en árabe. Entonces, yo quiero que vayan a hacer inspección porque fíjese que, por ejemplo, usted es alérgico y no sabe si ese producto tiene un ingrediente al cual usted es alérgico, por ejemplo. Entonces, usted puede denunciarlo, usted puede interponer un aviso de infracción y nosotros como Defensoría nos presentamos al establecimiento y realizamos la inspección respectiva. En los avisos de infracción no son lo mismo que las denuncias, los avisos de infracción van encaminados a una especie de comunicación hacia nosotros como Defensoría para informarnos que hay proveedores que posiblemente están incumpliendo la ley. Pero, por ejemplo, yo que interpongo el aviso no tengo ninguna pretensión en específico porque yo no compré el producto, pero sí está el producto que puede causarle daño a otros consumidores, ¿verdad? En cambio, las denuncias sí, ya requiero yo como consumidor denunciante una pretensión, quiero algo a cambio, una devolución o quiero que me cambien el producto, por ejemplo. Tenemos otra consulta. El MinSal tiene una guía de cómo establecer tiempos de vida secundarios a productos que una vez abierto su fecha original prescribe. El MinSal en sus técnicas de manipulación de alimentos nos establece o les enseñan a ustedes como proveedores cómo almacenar los productos que se reprocesan o que se empacan nuevamente. Por ejemplo, en los restaurantes. Entonces, sería importante que se acerquen a la unidad de salud respectiva de la dirección de su establecimiento para solicitar capacitaciones. Recuerden que también tienen que tener sus permisos de funcionamiento que son otorgados por el MinSal y pues también les otorgan los carnet de manipulación de alimentos. En estas capacitaciones se les brinda toda esta información, incluso les hablan de lavado de manos, lavado de productos, tratamiento de las carnes para empacarlas, el congelado, cuántos meses dura congelada la carne, toda esa información se las puede brindar el MinSal. Nos hacen otra pregunta, Carmen Lisset, entiendo que los vinos en general no es necesario que tengan fecha de vencimiento o hay un grado mínimo de alcohol establecido. A lo largo de la presentación teníamos que no tienen que establecer fecha de vencimiento aquellas bebidas alcohólicas que posean un 10%, superior al 10%. Estas no tienen la obligación de tener fecha de vencimiento. Pero si el fabricante decidió colocarle fecha de vencimiento, debe de estar vigente. Es decir, si nosotros llegamos a su establecimiento y usted tiene una bebida alcohólica que supera los 12% de alcohol, pero tiene fecha de vencimiento y este está vencido, ese es un incumplimiento. Porque si bien es cierto, no es exigible por ley que lo establezca, pero si el proveedor o el fabricante establece fecha, es obligación del comercializante que esté vigente. Porque si no, puede significar un riesgo a la salud. Buenas tardes. Continuamos. Si Hola. Tienen más preguntas, estamos acá a su disposición. Yo quería hacer una Si pregunta. 24 productos del mismo tienen observación, por ejemplo, no tienen viñeta complementaria, se entendería que son 24 infracciones. Bien, nosotros catalogamos como una infracción, que es falta de etiquetado complementario, es decir, que están transmitiendo toda la información en idioma diferente al castellano. El tribunal sancionador va a ponderar, depende la cantidad de productos que se le han encontrado para tasar la multa, porque recordemos que esto se trata del agravio que le causemos a los consumidores. Es decir, es una infracción, pero son 24 productos que están incumpliendo la ley de protección al consumidor. Esto sí va a ser tomado en cuenta, como les repito, por el tribunal sancionador a la hora de establecer la multa, porque son 24 productos que pueden poner en riesgo la vida de 24 consumidores. Entonces, dependiendo del margen o el alto grado de
de daño que podamos causarle a los consumidores es que va a tasar el tribunal sancionador la multa. Otra consulta. A sus correos electrónicos, como ya los tenemos inscritos en este webinar, les vamos a hacer llegar también la invitación del siguiente webinar, que será el otro viernes. Como les mencionaba, en este vamos a abordar más a fondo el tema del etiquetado en castellano. Hablaremos también de los precios a la vista, que es una obligación de los proveedores colocar los precios de todos sus productos a la vista de los consumidores. Les daremos algunas sugerencias de cómo se pueden colocar los precios y también hablaremos de la constatación de precios, que es una revisión o una verificación que se hace de los productos que su precio en físico coincida con la caja registradora, por ejemplo. Tenemos otra consulta. Si son productos importados que vienen de España, que hablan castellano y su información viene en ese idioma, ¿aún es necesario que tenga viñeta complementaria? No, porque es el castellano, nuestro idioma, según la Constitución de la República, nuestro idioma oficial es el castellano. Entonces, ese es nuestro idioma. Todas las personas acá hablamos este idioma y pues logramos o entendemos esta información en el producto. Siempre se necesita etiqueta complementaria cuando el idioma sea diferente al castellano. En inglés, en portugués, en alemán, en francés, italiano, en todos estos casos sí se requiere la etiqueta complementaria. Recordemos también que en España manejan estándares de establecimiento de las fechas de vencimiento como las de nosotros. Diferente en Estados Unidos, que ellos invierten la información y ponen antes el mes y después el día. Entonces eso puede generarnos confusión a nosotros como hablantes del castellano. Entonces por eso se requiere que en el idioma inglés sí exista una etiqueta complementaria. Otra consulta. Respecto a la pregunta de Adriana, nos mencionan, no sería necesario por temas de registro sanitario. No. Bien, la etiqueta complementaria, en el siguiente webinar lo vamos a abordar, conlleva toda la información que nos establece el RTCA o el Reglamento Técnico Centroamericano, incluida la fecha de vencimiento, ingredientes, registro sanitario, lote, etcétera. En este caso, como estamos hablando de un producto importado que viene de España, hablamos de la etiqueta complementaria que debería de tener toda esta información que les menciono que lista el RTCA. En este caso, para el registro sanitario, este registro debe de realizarse, pero eso ya es competencia del MinSal, ¿verdad? O de las entidades correspondientes de brindarle o establecer el registro sanitario. Debe de validarse este registro o establecerse uno pues ya con la normativa de acá del país. Pero no estaríamos hablando de una etiqueta complementaria, sino que solo la validación o un registro sanitario de aquí del país. Otra consulta. La Defensoría del Consumidor procesa a un proveedor por tener productos sin fecha de vencimiento o producto vencido. ¿Qué pasa cuando el consumidor se ve afectado en su salud? En este caso, ¿continúa la Defensoría del Consumidor viendo esa afectación de la salud o se necesita un proceso adicional en otra institución? Nosotros realizamos toda la indagación de la afectación de los derechos del consumidor, en este caso, que le hayan puesto a su disposición producto vencido o producto sin fecha de vencimiento. Ya para un proceso de indemnización por daños y perjuicios, pues esto se ve en el derecho común, es decir, en los tribunales. Y el MinSal también tiene participación en este tipo de eventos o eventualidades, pues debe de realizar inspecciones para ver el nivel de agravio que se le ha causado al consumidor y pues llegar incluso a medidas como el cierre del establecimiento, en el cual también nosotros compartimos competencias porque la Defensoría del Consumidor, dependiendo de la incidencia o la repetitividad de la infracción, también podemos realizar el cierre de un establecimiento.
¿Otra consulta? Bien, si no tenemos más consultas, daremos por cerrado el presente webinar. Estamos a su disposición para alguna consulta extra a través de los correos electrónicos del cual hicimos llegar la invitación. Nos comunicaremos con ustedes en la próxima semana para invitarlos al segundo webinar. Como les mencionaba, hablaremos de etiquetado en castellano, precios a la vista, constatación de precios y las correspondientes infracciones y sanciones. Bien, muchas gracias. Pasen feliz tarde. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Adiós.